mi tocayo, don Fernando, hágale, yo pongo la mano por él en la brasa, con absoluta confianza, con absoluta seguridad. Eso es el resultado de efectivamente uno tener un buen historial crediticio en esa materia. Además, a mí, que soy el que estoy corriendo el riesgo, asumiendo el riesgo, me va a permitir aceptar, hombre, yo sí lo hago. Sí, si me están diciendo que don Alberto, que don Fernando, que sí les dé crédito, yo debo de confiar en esa información y asumo el riesgo y ofrezco acreditar. Por lo tanto, está reportado en la base de datos. Alguna vez en el gobierno del presidente César Gaviria yo decía en un comentario que hacíamos en una reunión de alto nivel en esos estados oficiales, que a los bancos y a las centrales y a las entidades financieras les interesa muchísimo que les digamos mentiras contables, mentiras financieras. Entre usted más grande le lleve el volumen de una documentación pensando en un crédito que le vayan a ofrecer y entonces el banco no está sobrado, cuando resulta que esas informaciones pueden ser todas acomodadas. En cambio, esta información que viene de la central de riesgo simple y llanamente le va a decir a quien está esperando una confianza para acreditarlo, decir, no, si el señor tiene un muy buen historial, yo no tengo ningún problema. En Colombia, nosotros tenemos una Constitución Nacional que dentro de sus 380 artículos, para quienes somos abogados, entiendo que aquí hay algunos profesionales del derecho, sabemos que en cada uno de esos 380 artículos hay una expresión que nosotros los abogados conocemos por una sigla sencillita: el bien jurídico tutelar. ¿De qué es que se encarga cada uno de esos articulitos de protegerme a mí como ciudadano? Pues bien, en Colombia existe una ley que se llama la ley del habeas data. ¿Y en qué está soportada esa norma? Está soportada en un principio del artículo 15 de la Constitución Nacional, que dice que todos nosotros los ciudadanos tenemos derecho a ¿qué? Tenemos derecho a que las informaciones que aparecen en bancos de datos, bien sea del sector público, bien sea del sector privado, y que tengan que ver con nuestro nombre, pues precisamente hagan eso, respeten el nombre. Ese es el bien jurídico tutelado que está consagrado en ese artículo 15 de la Constitución. Y entonces, a partir de esa estructura constitucional máxima, ¿no es cierto?, se creó la ley del habeas data, que indica que las personas que por alguna circunstancia hayamos sido reportados negativamente dentro de una información financiera, pues tenemos el derecho, si es necesario, a conocerla, a actualizarla y a rectificarla. Precisamente para eso entonces nació esta ley que nosotros conocemos como la ley del habeas data, el derecho al buen nombre. ¿Cuál es el fundamento legal sobre el reporte de la información? Otro par de articulitos que nos hablan de los bienes jurídicos tutelados. Ya habíamos referido el artículo 15, ahora refiramos también al artículo 20. Y el artículo 20 nos dice que las personas tienen derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial, ¿no es cierto? Eso lo dice el artículo 20. Por lo tanto, si eso se lo sumamos al contenido que ya conocemos del artículo 15, encontramos cuál es la base fundamental para haber construido esta ley de la ley de la habeas data, ¿no es cierto? ¿Cuándo se necesita la autorización de una persona para que se produzca el reporte? Esto sí que es interesante, vamos a ver. Resulta que la doctora Marta, te hicimos un daño, ahora que conseguimos dólares. Resulta que la norma general, el bien jurídico tutelado en materia general, dice que todo ciudadano, en cuanto tiene que ver con el reporte de datos respecto de sí mismo, debe autorizarnos, la regla general. Pero resulta que nosotros, en el caso de
el caso inmobiliario, que es el que nos ocupa hoy, el que nos tiene aquí reunidos, ¿no es cierto? En materia inmobiliaria, entonces aparecen una serie de conceptos. En materia inmobiliaria hay unos bienes que nosotros en derecho los conocemos